Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya vamos a iniciar con esta capacitación muy interesante que se titula Introducción a la Comunicación Política. Para empezar, pues les voy a hablar de quién soy, me voy a presentar. Soy Nereida Chávez Larios. Estoy certificada como asesor político, como consultor político por la Fundación San Marcos y la Universidad de Perú. También comentarles que soy licenciada en psicología, licenciada en administración de empresas, con terminal en política pública. Estudié una maestría también en política pública y actualmente estoy desarrollando mi doctorado en salud pública. Me interesa mucho el tema de las políticas públicas en general. Dentro de mi experiencia, pues he trabajado en diferentes instituciones de gobierno. He sido asesor técnico de tres subsecretarios de salud. He participado en diversos cargos como coordinadora a nivel estado, como jefa de departamento, igual a nivel estado. Eh, También he sido gerente ya en varias empresas, tanto ONGs como de la iniciativa privada y asociaciones civiles. Y pues bueno, tengo una iniciativa en el Congreso del Estado de Michoacán, que es de donde yo soy, la cual consiste en que se generara un parlamento para que todas aquellas mujeres que quisieran presentar iniciativas para incluir precisamente eh, pues en el estado de Michoacán se llevaran a cabo, se aplicaran ya como leyes. Pues está ya esa iniciativa, ya se han llevado a cabo dos parlamentos de mujeres en el estado de Michoacán y pues yo impulsé esta iniciativa bueno, pues fue una iniciativa ciudadana que obviamente para ello, para que pudiera ser realidad, una diputada la presentó ante el Pleno. Pero bueno, comentarles que también, bueno, fui ya candidata, he sido asesora en diversas campañas políticas. Me encanta el tema de comunicación. Por ahí generalmente participo en algunos programas locales de comunicación, pues de todo tipo. La verdad es que en el tema de la comunicación es bueno estar informado de diferentes temas, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer a los centros transformadores por esta invitación, por permitirme ser partícipe de esta interesante charla, de esta interesante ponencia. Agradecer a mi querido amigo exdiputado Sergio Pérez por la oportunidad de coadyuvar en los líderes transformadores de México, una asociación que principalmente busca encauzar a todas aquellas pues iniciativas que fortalezcan la preparación de la ciudadanía y, ¿por qué no?, de aquellas personas que ya están en el ámbito político, que se formen de una manera adecuada, que se preparen y que vayamos construyendo pues todo este conocimiento y pues de una manera interactiva. Así que les quiero comentar que si durante el trayecto de esta ponencia ustedes tienen alguna duda, comentario, incluso queja, sugerencia, pues estamos abiertos para escucharles, porque la verdad es que para que el conocimiento sea más significativo es muy importante pues que haya cierta interacción, interlocución, donde comentemos nuestras experiencias y vaya, nos sea de utilidad en todos los sentidos y pues el significado o lo que vayamos escuchando pues se pueda impregnar de una mejor manera en nuestra mente,
en nuestro cerebro y todas nuestras neuronas hagan las conexiones sinápticas posibles para que el proceso de aprendizaje se complete de la mejor manera. Entonces, vamos a iniciar con esta pequeña introducción. Les voy a compartir un video que vamos a analizar ahorita un poco. Estoy teniendo unas pequeñas fallitas para presentar el video, pero permítanme unos minutos, por favor. Sí ha comenzado Barack Obama su campaña para 2012, con este anuncio en su página web en el que ni habla ni aparece, dejando que varios de sus seguidores expongan por qué votarán por él. Observadores políticos esperan que la campaña de Obama recaude una suma sin precedentes de $1.000 millones. Donde sí hemos podido verle es en la página YouTube, donde el presidente de Estados Unidos ha colgado un vídeo en el que hoy ha anunciado que se presentará a su reelección en las elecciones de 2012. Obama ha acompañado este vídeo con el envío de correos electrónicos a sus simpatizantes. Del lado republicano es muy probable que la ex candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, se sume a la contienda. Ok, pues bueno, hasta ahí. Para mí era muy importante presentarles este video porque la verdad es que tenemos... nuevas evidencias en el caso Tiger. Como ustedes saben, en este espacio compartimos temas Para mí era muy importante que criminales. observaran precisamente este video porque nos permite identificar, fíjense, un arranque de campaña en el cual no habla el candidato. Y no solo eso, o sea, aunado a esta parte de la comunicación, lo bajan a un nivel muy social en el que las personas pueden decir por qué van a votar por él. O sea, desde ahí estamos influyendo en otras personas y la verdad es que es bien interesante esta parte porque precisamente nos permite tener una idea más concreta de lo mucho que puede hacer por nosotros una correcta comunicación política. Es entonces donde tenemos que tener en claro que lo que digamos, lo que hagamos desde el principio, desde el arranque de una campaña política, incluso en el inicio de un discurso, pues puede marcar la pauta de lo que pueda ocurrir más adelante, lo que pueda ocurrir a futuro. Por eso es tan importante que estudiemos la parte de la comunicación para poderla aplicar de manera correcta precisamente en la política. Imagínate, un anuncio que la verdad es que no te pudo haber costado mucho
generar este anuncio, qué tanta producción, en el cual él no aparece, no habla, solo sus seguidores exponen por qué se implicarán en su campaña, por qué van a votar por Barack Obama. Y entonces, bueno, lo convierte en una de las personas más influyentes en ese país, luego a nivel mundial. Luego, pues es una persona que se convierte en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, imagínense la persona que se encargó de la comunicación, de generarle todo este proyecto de comunicación para la campaña. O sea, la verdad es que es casi, casi de poner en un pedestal a esta persona, porque quien tuvo esta visión de generar un tema en el cual el contenido como tal no era la cara del candidato, no era la presencia del candidato, sino eran todos los demás hablando de manera positiva del candidato. O sea, es una gran manera de influir precisamente en las conciencias de las personas y que esto a su vez conlleva a que pues se genere una acción precisamente por parte de todo el electorado, ¿no? Donde se busca que incida en una votación muy alta y al final de cuentas se logra. Los arranques de campaña pues son fundamentales en esta parte porque precisamente es lo que tú vas a, a comunicar desde un inicio, vas a comunicar la fortaleza. La verdad es que en este momento cuando hacen este lanzamiento en YouTube, las redes sociales sí tenían mucho impacto, pero no era totalmente el impacto que ahora tenemos, ¿no? Que incluso vemos que la televisión está siendo desplazada precisamente por canales de YouTube y por otras plataformas que afortunadamente existen para poder interactuar con miles o millones de personas en todo el mundo. Entonces, estas son como las bondades que podemos encontrar en estas nuevas plataformas y por ende encontramos muchas más alternativas de comunicarnos y nuevas maneras de generar campañas políticas, ya sea campañas para el tema electoral o campañas en las cuales se encuentra el gobierno en funciones. Y esto es bien importante porque fíjense, cuando se generas tú una campaña en la cual la comunicación está finamente trabajada, finamente desglosada, pues a su vez eso va a impactar eh, en la percepción que las personas pueden tener en temas de seguridad, salud y educación. ¿Ok? Es bien importante que tengamos eso muy en cuenta porque esto puede influir de una manera determinante, incluso en los procesos de reelección, en posicionamiento de un personaje, posicionamiento de un partido, en general posicionamiento de una marca. Pensemos que un candidato, un partido político, una asociación, pues es una marca al final de cuentas, la cual tú tienes que posicionar de tal o cual manera para que la percepción de las personas se encauce hasta hacia cierto nivel o cierta forma que tú quieras que ellos manejen cuando ven tu logotipo, cuando ven tu nombre, cuando ven tu imagen, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar y lo podemos ver con, por ejemplo, el Partido Verde inmediatamente te da la visión de que es un partido de ecologista, ¿no? Pero en realidad, cuando te pones a analizar de cuáles son como los estatutos del Partido Verde, te das cuenta, oye, no es como un partido de izquierda, es más un partido como de centro, un poquito más cargada a la derecha, ¿no? Pero al final de cuentas, él ya te hizo generar una perspectiva de que es un partido que apoya el tema
de la ecología, del medio ambiente, y precisamente esa es la parte del posicionamiento, que tú encauces a tu electorado hacia ciertas formas de cómo es que tienen que identificar tu proyecto, tu partido o tu persona, ¿no? Entonces, de ahí es bien importante las estrategias de comunicación que tú vas a generar. Y ojo, importantísimo, ahorita lo vamos a ver, el equipo con el que te rodeas. La comunicación política, pues debemos entenderla como la forma amplia del conjunto de discursos, símbolos y contenidos de interés colectivo que se intercambian, confrontan y contrastan en la esfera pública y cuyo impacto se ve reflejado en la toma de decisiones. La interacción que se genera de este conjunto mediante la generación de mensajes persuasivos que se articulan y masifican a través de los medios está orientada a obtener, conservar y o legitimar el poder político. La comunicación política, así vista, funge como un canal de transmisión de mensajes entre los gobernantes y los gobernados. Bien importante. Si este canal no fluye de una manera adecuada, es decir, si yo no tengo precisamente las áreas de medios de comunicación en mi gabinete, todo va a ser un poquito más difícil. Entonces, ¿yo qué les quiero recomendar? Pues de cajón, establece contacto con los medios de comunicación masivos. Hay que tratar de tener una relación cordial, una buena relación, porque al final de cuentas todo influye, ¿no? Entonces, recuerden, cuando eres un político de oficio o un político con oficio, mejor dicho, pues tú ya sabes manejarte precisamente en la interacción con todas estas personas que de alguna manera mueven el tema de la opinión pública. Entonces, es bien importante que trabajemos en esto. Dentro de los principales actores que vamos a tener en la comunicación política, nos vamos a encontrar en primer lugar, el sistema político, que puede incluir temas en los cuales está el gobierno en función o temas de no gobierno, es decir, cuando se está trabajando en campañas políticas y ahora lo próximo que vamos a tener, las campañas para jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Todo esto que vamos a ver, pues va a influir, ¿no? Y ahí tiene que haber comunicación política. Vamos a ver mucho cuáles son los jueces que han trabajado precisamente en tener una imagen cercana a la gente, los magistrados que han buscado tener una imagen cercana a la gente, porque al final de cuentas eso va a influir mucho en el electorado. Aún no conocemos bien a bien cuál va a ser la dinámica de estas próximas elecciones que se darán el año entrante en junio, si mal no recuerdo. Pero al final de cuentas ya se tienen que empezar a preparar todos los candidatos y candidatas que desean postularse y que ya están haciendo sus registros, dicho sea de paso, porque es bien importante que se preparen, porque una cosa es que traigas oficio en el tema de leyes, principalmente, que hayas estado inmerso en la carrera judicial. Pero otra cosa es que traigas el tema preparado de lo que es un oficio político. Entonces, aquí va a ser bien interesante conocer precisamente cómo se va a dar esta interrelación las personas que hemos visto ya como jueces, como magistrados, cómo van a comenzar a interactuar en redes sociales, porque muchos de ellos incluso no tienen redes sociales. Entonces, ahorita eso va a ser fundamental porque muchos de nosotros ya nos informamos a través de los noticieros, pero que están en las redes sociales, nos informamos a través de Twitter, a través de todas estas plataformas que permiten tener una comunicación, pues básicamente inmediata, no te tienes que esperar al noticiero de la noche, o sea, en cualquier momento puedes estar revisando la noticia, pues literal, en vivo y en tiempo real. Tenemos que también
tener en cuenta lo que ya les mencionaba, el sistema de medios, o sea, que tiene que ver con la producción y distribución de toda la información que se da en torno a la situación política, al contexto político. Y obviamente, pues, un actor muy, muy importante en todo este proceso de la comunicación política es el ciudadano, es la persona que elige, es la persona que da sus respuestas ante las diferentes encuestas que se levantan, incluso sean de opinión, etc., ¿no? Aquellas encuestas que nos permiten conocer precisamente cuál es la opinión que tienen de cómo está funcionando un gobierno, de las estrategias que está llevando a cabo el gobierno y también de conocer si el candidato está dentro de, pues, de lo que ellos están buscando en el siguiente gobernante, que va a llevar a cabo funciones bien importantes, eh, pues básicamente en la vida de las personas. Entonces, esto es muy interesante porque no debemos dejar de lado un ciudadano que, que tuvo una mala experiencia con un candidato, con un gobernante. O sea, de alguna manera debemos tener en cuenta que es, pues, mala publicidad, porque él va a ir a hablar mal de esta persona. Y no quiero decir que esto sea determinante, obviamente, pues ahí influyen muchos temas, pero es bien importante que lo atendamos. El oficio político es, es bien importante tenerlo bien controlado en el sentido de la atención que das, cómo te expresas con las personas, incluso cuando les dices que no, porque sí hay formas de decirle a las personas que no. Pero hay maneras muy educadas, incluso muy bonitas, de decirle, ahorita no se puede, no te puedo garantizar que lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo, pero te comento, o sea, no me quiero comprometer a decirte que eso va a pasar porque no tengo garantía de que yo, en el espacio en el que estoy en este momento, lo pueda efectuar. Entonces, es bien importante que trabajemos la parte de ser honestos, ¿no? En esta cuestión de nuestros alcances, porque acuérdense que también compromisos que hagamos que sean, pues, incluso muy lejanos al cargo o a lo que vamos realizar, pues sin lugar a dudas eso va a afectar nuestra imagen. Y mucho de la comunicación política pues tiene que ver con la imagen que vamos a dar precisamente a las personas que nos siguen, a las personas que están pues apoyándonos. Eso es bien importante, fíjense. El trabajo que hacemos también en redes sociales, cómo comunicamos lo que queremos decir, o sea, todo eso al final de cuentas es de suma importancia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta todos aquellos elementos que interactúan precisamente en la parte de la comunicación política de manera cíclica. Y tenemos precisamente un punto bien importante que tiene que ver con la ideología o pensamiento. Obviamente todo político o partido tiene una ideología, aunque ésta no se exprese de manera abierta y se suponga que las ideologías de la política ya no existen, estas están aún más vigentes que nunca. En un estudio sobre los discursos de 35 políticos en más de 30 países diferentes, el contenido ideológico estaba presente en todos, solo que no de la misma manera o forma en que se expresaba antes. Entonces, eso es bien importante porque fíjense, aquí en Michoacán pasó algo muy, muy interesante. Era un diputado que obviamente no voy a decir nombres, pero era del Partido Acción Nacional. Entonces, se presenta la iniciativa en, para a favor del aborto.
¿no? La presenta la izquierda. No recuerdo en este caso si fue Morena o qué partido exactamente, pero lo que sí recuerdo es que fue un partido de izquierda. Entonces, como ustedes saben, pues el PAN es principalmente ultraderecha, ¿no? Es derecha y lo que le sigue. Entonces, bueno, él marca su postura, su ideología en el Pleno del Congreso del Estado y dice, no, el aborto no puede, sí, no puede ir, no se puede aprobar, porque eso es cometer asesinato. Y bueno, ahí presentó toda su ideología de por qué el aborto no se debería de aprobar en el estado de Michoacán. Em, Pasa el tiempo, decide renunciar al partido político de Acción Nacional y se pasa a Movimiento Ciudadano. Entonces, posterior a ello, presentan la iniciativa Movimiento Ciudadano del aborto. Entonces ahí él se pronuncia a favor del aborto. No, es que sí, las mujeres tienen derecho a decidir y empieza a dar un discurso y pues obviamente en los medios de comunicación inmediatamente comienzan a hacer la comparativa del discurso cuando supuestamente era panista, ahora del discurso, cuando pues también supuestamente es de Movimiento Ciudadano. O sea, ya no le crees, ¿no? Y la ciudadanía ya no le creyó, precisamente estuvo participando a un cargo de elección y ya no se pudo reelegir porque precisamente pierdes como la credibilidad como político. Entonces, en este caso, sus asesores le debieron decir, ok, es que cuando estabas en el PAN ya dijiste esto. Entonces, ahorita como marcar una postura no sería lo más adecuado. Te sugiero por ahora no te comprometas a dar un discurso referente a esta iniciativa, ¿no? Pero él dijo, no, yo voy a dar mi discurso y ahora es a favor porque ya cambié de parecer, porque ya cambié de partido. Entonces, pues obviamente todo eso, la sociedad, los medios de comunicación, pues lo perciben, lo integran y toman su decisión al momento de llegar a una elección y desde ahí dicen, no, este personaje no. Y la verdad es que desde que renuncia al PAN, pues ahí se vino su declive. No quiero decir que estaba súper bien en el PAN, sino que a partir de este cambio tan ideológico, de repente como que la verdad se ganó el rechazo tanto de las feministas, incluso cuando ya estaba apoyando la iniciativa, o sea, porque ya nadie le creía. Entonces, esto es bien importante. Como político tienes que fortalecer el tema de que tu credibilidad no se perturbe. Y precisamente tenemos otro apartado en esta fase de la comunicación política que tenemos que tener en cuenta todo el control de crisis. Cuando se dan este tipo de situaciones, ¿cómo vas a manejar tu comunicación? Porque, bueno, aquí en este caso, pues ya cometiste el error, fuiste al pleno y dijiste lo opuesto que habías dicho hace algunos meses o incluso un año, ¿no? Pero fue en la misma legislatura, entonces como que ya nadie te creyó lo que dijiste y ya perdiste tu credibilidad. Entonces ahí precisamente tus asesores en tema de comunicación son quienes te tienen que marcar la pauta de qué es lo que debes de generar ahora, ¿no? Porque primero las feministas pues lo odiaron por el tema de que se pronunció en contra, incluso pues dijo que eran personas homicidas, que si cometían un aborto y bla, 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 ¿no? Mencionó toda esta parte. Y ya después se pronuncia a favor y es ahí donde las feministas dicen, ay, no, pues ahora nos caes peor porque ni siquiera sustentas tu palabra, ni siquiera tienes tu propia ideología. Al partido que te mueves se mueve tu ideología, entonces tú quién eres. Entonces, como que toda esa parte es bien importante que la trabajen con su estratega de comunicación. No pueden andar por la vida nada más diciendo, yo pienso que lo mejor que puedo decir es esto. Si bien es cierto que como políticos tienes una trayectoria, te has preparado,
es importante que escuches el punto de vista de alguien más, porque alguien más te va a dar un punto de vista un poquito más frío, ¿sí? No tanto desde la emoción, desde lo que tú consideras. Es importante escuchar precisamente todas estas opiniones que vienen de fuera y que sean de personas obviamente cercanas y de tu confianza, porque el tema de comunicación es sumamente importante. Fíjense también otro tema que les quiero plantear es y ahí la importancia de elegir a la persona que se encarga de tus medios de comunicación, porque un presidente municipal de X municipio eh, presentó como su enlace de comunicación a una persona, ¿no? Y esta persona durante los 3 años siempre estuvo en el ojo del huracán, o sea, daba más notas la persona encargada de la comunicación política que el mismo presidente, pero eran notas negativas que hablaban de nexos con personas malas y bueno, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Se peleó con la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, es ahí donde tú debes de manejar precisamente que la persona que eliges para llevar tus medios de comunicación no sea una persona ajena a este tipo de situaciones, porque definitivamente no te va a ayudar y al contrario, te va a perjudicar. Es por ello que tú tienes que tener bien en clara, pues, la estrategia, porque es uno de los elementos claves para aplicar la comunicación política con mayor responsabilidad y menos improvisación. La estrategia es un plan que contiene un conjunto de tácticas para lograr un objetivo determinado. En la política, esto que quede bien claro, la estrategia puede ser llegar al poder, ejecutar políticas públicas, concentrar un mayor espacio de poder o seguir en el poder para una reelección. Fíjense la importancia de la estrategia en tu comunicación política. Y desafortunadamente muchas personas tienen como esta visión de que a los medios menos recurso, menos, o sea, como que todo a menos nivel cuando la parte de quién te maneja tu tema de publicidad, tu comunicación política, o sea, tiene que ser una persona muy capaz, muy preparada, con mucha experiencia en el ámbito y que a su vez tenga formación en temas de política, porque de lo contrario puede ser una persona periodista muy bien preparada, pero todo el tiempo estuvo en deportes, ¿no? No hay como este tema encaminado a cómo está el clima político en determinado país, incluso que pueda hacer comparaciones respecto a las políticas económicas que se están dando, no sé, en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, respecto a las que están acá, porque al final de cuentas, una persona que tiene un mayor conocimiento de lo que está pasando a nivel mundial, a ti te puede marcar mucha pauta de lo que tú debas hacer. Porque recordemos que hay países que se encuentran más adelantados en algunas políticas públicas, tal vez nosotros en otras, pero esa es la importancia de revisar qué está pasando en otros países, porque de ahí podemos ver qué les está funcionando y nosotros tratar de integrarlo precisamente a la política pública. Y acuérdense que una política pública que implementemos de una muy buena manera, pues puede determinar nuestra carrera política para que sea inclusive de por vida, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. También las tácticas, ya que estas son planteamientos que nacen de la estrategia y que tienen un objetivo. Las tácticas en la comunicación política son los pasos concretos que aterrizan en actividades y tareas que ayudan a conseguir el objetivo político. Los mensajes. Estos, pues hay que entenderlos como un conjunto de códigos que viajan a través de un canal. En la comunicación política, el mensaje político se da en un contexto donde son la forma de las decisiones de poder.
pueden expresarse en una opinión, en un spot o en un discurso. Bien importante, hay personas que tuitean nada más lo que piensan y pum, 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 listo, ¿no? Y eso no se puede dar así. No podemos hacer ese tipo de comentarios y lo podemos ver en el Twitter que causó, híjole, pues la verdad, mucho desconcierto por parte de los seguidores de la diputada Carmen Armendáriz, ¿no? Hace un tiempo que comentó algunas situaciones, pues la verdad es que mm, si bien es cierto que podemos tener opiniones y compartirlas en nuestras redes sociales, debemos cuidar la imagen de, de lo que pueda entenderse o percibirse, porque no es solo lo que voy a comunicar, es que estoy dando a entender también con mi comentario, con estos 3 renglones o 2 renglones que estoy publicando en mis redes sociales, porque eso puede influir mucho en la imagen en la imagen política que las personas tienen de mí. Entonces, eso es de suma importancia. Obviamente también la parte de los medios de comunicación, eh, pues obviamente sigue siendo importante, ya que estos son los parlantes de lo que expresa el político, tienen un nivel de alcance, en algunos casos nacional, en otros casos estatal o local. Que déjenme decirle que es bien importante que conozcamos los medios locales que tienen mucho alcance, porque a veces estos por ser más antiguos o por ser locales o por ser de personas conocidas en una localidad, pues a la gente le dan mayor seguridad de que sí es la verdad, porque siempre ha dicho lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también estos medios. No debemos subestimar a medios porque decimos, no, pues es que nada más tiene alcance local. Sí, pero su alcance local, ¿qué tanto influye en las personas o en el sector de la población a la cual tú te estás dirigiendo? Entonces, esto es bien importante. Obviamente también se tienen que cuidar las relaciones de poder, ya que estas dan vida a la política. Si estos actores no estuvieran en movimiento, simplemente la política no existiría. Las instituciones democráticas, como los diferentes tipos de gobiernos ejecutivos o el parlamento, están compuestos precisamente por actores políticos que con su accionar determinan las relaciones de poder. Aquí la recomendación de siempre, no te pelees con nadie. No te pelees con nadie, solo aléjate de donde no debes estar, ¿sí? O sea, eso es bien importante. Ser políticamente correctos va a tener muchas ventajas. Obviamente hay personajes que precisamente su carrera política se construye a raíz de que han sido disruptivos en su manera de expresarse, en su manera de generar algunas controversias, y eso también les ha ayudado. Entonces, generar un estilo de comunicación, mm, pues sería difícil establecer cuál es el mejor o cuál es el peor. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver con Donald Trump, que él ha mencionado que su política es anti-inmigrantes, que, o sea, va a generar muchas cuestiones de esas. Y con toda esta ideología, pues en cierta forma limitativa, racista, etcétera, pues aún así él está ganando, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que no necesariamente tienes que ser totalmente político correcto, sino que a veces tienes que precisamente presentar el rostro de lo que la mayoría está buscando precisamente en un candidato. Entonces, pues ahí hablo ya la mayoría de lo que buscan, pues con sus representantes en el poder, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. También es bien importante que como personas que vamos a estar al frente de un espacio, ya sea de gobierno, en una candidatura, etcétera, pues nos preparemos. Hay que trabajar en el arte de hablar en público. Es
importantísimo entrenarnos. Estas habilidades se pueden desarrollar, simplemente hay que trabajarlas día con día. Nadie nace siendo el mejor orador. Bueno, hay personas que sí tienen muchas habilidades de comunicación, sin embargo, la gran mayoría tiende a desarrollarlas, pero ese es un trabajo arduo. Y es bien importante que cuando estés dando un discurso, hagas las pausas correctas para que la gente regrese a la atención contigo, que hagas las entonaciones correctas para que la gente se emocione contigo, para que la gente aplauda en el momento que tú deseas que aplaudan. Pero todo eso lo vas a lograr únicamente con la comunicación. Si bien es cierto que hay programas en los cuales están los aplaudidores o hay quienes llevan sus porras, eso se tendría que dar de manera automática, pero eso se da cuando eres un orador experto que ha trabajado en fortalecer precisamente la manera en que se comunica con las demás. Y para eso es bien importante que aprendas a escuchar y a comunicarte de forma asertiva. 5 claves facilitas que tienen que ver con esta comunicación asertiva es que establezcas un contacto visual al hablar y escuchar un 75%. Es decir, cuando vas a llegar a una población y vas a presentar algunas propuestas. Para ello, primero tienes que escuchar qué es lo que quiere la población y les voy a poner un ejemplo bien claro. Un candidato llegó a una colonia de Morelia donde, pues dicho sea de paso, el centro histórico de Morelia es patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO, ¿no? Entonces, llega y propone, ok, yo les voy a pavimentar esta calle y les voy a quitar el empedrado. Y ahí se quedan los colonos, ¿no? Los habitantes de esa calle dicen, oye, no, es que no nos puedes quitar el empedrado porque esto es patrimonio cultural y empiezan a decirle, no, ¿qué onda con tus propuestas? Esto pasa cuando un político no escucha al electorado, cuando no hace un scouting previo, cuando no manda un equipo de avanzada para que revise cuáles son las necesidades, cuando no evalúas la población en la que estás, cuando no revisas las estadísticas de cuáles son las necesidades en determinada población. Esto les pasa a muchos candidatos y candidatas precisamente porque no hacen esta evaluación previa para tú emitir un discurso. Esto es bien importante, escuchar al electorado. Hay que realizar los gestos naturales, suaves y circulares. Mantén una postura estable, abierta y de acercamiento con las personas. Por ejemplo, aquí yo les voy a comentar de un candidato al gobierno del estado que, bueno, se postuló en 2 ocasiones. La primera no ganó, perdió. Y era porque la gente hablaba de él que era una persona déspota, arrogante, etcétera. Pues fíjense lo que pasó para la siguiente elección. Sus estrategas de comunicación le dijeron, a ver, vamos a tratar de quitarte esa imagen de persona déspota, de que no eres cercano a la gente. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner a cargar niños, bebés y te vamos a tomar fotos. En ese entonces todavía no estaba prohibido el tema de la imagen de los niños. Entonces, pues no, toda la campaña se la pasó cargando niños, dándoles besos y abrazos. Y bueno, o sea, todo eso hizo que la gente cambiara o modificara la percepción que él tenía. Y eso habla de buenas estrategias de comunicación no verbal, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, también hay que tener un tono de voz sereno, pero a la vez firme. Y obviamente cuidar en los momentos en los cuales yo tengo que ser más efusivo para que la gente se emocione conmigo y quiera decir, sí, vamos a votar, ¿sí? Evitar en cierta forma gritar, o sea,
que se note como que estás regañando a las personas o que estás susurrando, porque si estás con un tema de, bueno, les voy a hablar sobre este tema, la gente puede perder la atención de lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, si estás hablando muy quedito, muy bajito, pues difícilmente la gente va a interpretar de una manera positiva tu discurso. También es bien importante que desarrolles tus habilidades personales y profesionales. Recuerda que tú eres tu mejor proyecto, tu mayor proyecto. Tienes que trabajar de manera integral en ti. Tienes que ser una persona que se adapte a las diferentes circunstancias. Y ahí les voy a recordar un tema, ¿no? De una persona que era candidata, no me acuerdo si era del PRI o del PAN, pero que en cuanto salía de un evento, como lo habían abrazado las personas, se cambiaba de chamarra, ¿no? O sea, como diciendo, ay, no, qué cosa, vine con el pueblo. O sea, todo eso da una pésima imagen, porque se supone que tú vas a representar al pueblo, entonces tienes que estar cercano a él. Y si haces este tipo de acciones, pues obviamente va a haber un rechazo de parte de la población, de parte del electorado. Hay que tener iniciativa y autodirección, que vean en ti una persona que resuelve, que vean en ti una persona que hace eh, o establece acciones para fortalecer la manera individual de cómo viven las personas, pero también, ¿alguien quiere participar? No sé, Sergio, si Pero me puedes ayudar nunca a cerrar su micrófono, usted de favor. de Viviana Rubí, ¿nos apoya cerrando tu micrófono? Bueno, voy a continuar. Hay que tener habilidades sociales, transculturales, eh, productividad, o sea, que se note que si estás trabajando en territorio, que se note que estás trabajando cercano a la gente, que estás generando acciones. Cuando vas y te sientas con otro político, es a favor de las personas, porque luego les ha dado mucho a los políticos por tomarse una foto comiendo con otro político y la verdad es que eso, pues a las personas no les interesa tanto. O sea, no queremos saber qué están comiendo, por qué lo están comiendo, o sea, queremos saber qué están resolviendo, eso nos interesa mucho. Obviamente que tengas liderazgo y que seas responsable. Bien importante, que, que este liderazgo esté fundamentado con tu equipo, ¿no? Que tu equipo hable bien, que estén bien distribuidas las tareas en todo tu equipo, que el trabajo se dé en equipo y que no olvides quién te acompañó en todo este proceso, porque es muy común que durante el tema de campaña, existan personas que estuvieron de tiempo completo en la campaña y que ya cuando se está en el poder se les hace a un lado. Entonces, eso es bien importante que no pase, porque definitivamente estas personas después se pueden ir con otra persona y yo lo vi de primera mano, no como un asesor había estado trabajando con un político y, y ya cuando estuvo, lo eligieron y hizo de lado a su asesor, ¿no? Entonces, para la siguiente elección se va con el candidato del partido contrario y gana. ¿No? Entonces, ahí es importante tener en cuenta que a veces te conflictúas o haces a un lado a personas que más adelante pueden ser las mismas que trabajen para otros y pues contribuyan a tu derrota. Entonces, eso sí es bien importante. Dentro de las acciones de la comunicación que tenemos que tener muy en claro es la preparación para los debates, la publicidad política que incluye todos los contenidos, las cuestiones jurídicas y los efectos del mensaje publicitario en los ciudadanos. No puedes salir a decir cosas que
puedan tener un efecto jurídico. Eso hay que tenerlo, pues ahora sí que ser muy cautos en esa parte. Los mensajes informativos de los eventos políticos también son de suma importancia porque puedes tener un evento masivo y si no lo comunicas de una manera adecuada, solo se dieron cuenta las personas que estuvieron ahí presentes. Entonces necesitas explotar precisamente tanto redes sociales como todos los medios de comunicación para que se dé a conocer toda la afluencia, todo lo que pasó en ese evento y por qué es tan significativo el evento, ¿no? O si apoyaste a una causa que es muy importante, aunque no se dieran muchas personas cita en el evento, pero contribuyó a una causa muy importante. Entonces, he ahí donde debes tú tener a tu equipo bien preparado para establecer qué vas a comunicar y que sea de una manera asertiva, en qué momento lo vas a comunicar y hacia quiénes vas a dirigir esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, si te vas a un partido de fútbol donde haces promoción del deporte, ok, trata de ahí enfocarlo al tema joven o segméntalo hacia hombres. De tal a tal edad, o sea, tienes que ir segmentando hacia quiénes va dirigida tu comunicación para que sea una comunicación integral, ¿no? Eso es bien importante. Tienes que tener quienes te organizan el evento para que cuando tú ya llegues, o sea, tú ya nada más tengas que darle una pequeña leída al discurso y de preferencia, o sea, que en el momento no lo estés leyendo, que sea algo como que salga de ti. eh, Porque eso es bien importante para la gente, que vean a alguien que en el momento de hablar, pues sabe de lo que está hablando, que no tiene que auxiliarse de un discurso para ello. Los mensajes de ficción, pues por ejemplo, hay algunos que utilizan ahorita el TikTok y la verdad es que a muchos les ha funcionado de una manera positiva. Ahí tenemos que cuidar muy bien qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y bueno, a qué segmento de la población también va esta parte. Las posibilidades de los nuevos medios ofrecen para la realización de acciones comunicativas diversas. O sea, nos podemos enfocar en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas, a diversos segmentos de la población. Entonces, eso es bien importante, que estemos en todas las redes sociales, sí o sí, y en todas las plataformas, porque eso pues va a marcar una pauta bien importante de lo que pueda ocurrir en todo este proceso. Entonces, ¿qué podemos decir que es la comunicación política? Pues bueno, es el intercambio y la confrontación de contenidos de interés público, político, que produce el sistema político, el sistema de medios y el ciudadano elector. Como ya lo veíamos al principio, pues es fundamental que tengamos bien en claro estos aspectos, porque si ignoramos alguno de estos tres actores, puede verse afectada nuestra imagen política de una manera, en algunas ocasiones, irreversible. Entonces, pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención, agradecer, por supuesto, a nuestro querido amigo Sergio por permitirme platicar con ustedes este pequeño lapso de tiempo y comentarles, se va a dar precisamente la posibilidad de que tengamos pues que nos podamos adentrar en temas más específicos que involucran la parte de la comunicación política. Para ello les quiero comentar que se va a trabajar el tema de redes sociales, la comunicación política en redes sociales, el control de crisis, o sea, vamos a estar trabajando temas por temas. Entonces, les invito a que sigan participando en estas conferencias porque lo que precisamente que queremos a través de este centro transformador de líderes por la transformación de México, pues es que podamos tener acceso a un mayor flujo de información, que nos podamos formar políticamente de una mejor manera
y que a su vez podamos aplicar todos estos conocimientos, pues en nuestro actuar político o en nuestro actuar profesional. Digo, a lo mejor hay quienes se dedican al tema de medios de comunicación. Entonces, esto es bien interesante porque al final de cuentas, esto impacta en muchos, pues en prácticamente toda la sociedad. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy, y pues nada. Les deseo una excelente noche y sigan participando en estos cursos que vamos a tener porque queremos capacitar a todos los próximos líderes. Gracias.